A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, clarito está. Muy buenos días, les recibimos con un cordial saludo, Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, aquí en Clarito está. Sí, buenos días a todos, una semana más. Traemos temas apasionantes para el día de hoy. Creo que no podría decir que para ser el segundo programa del año es muy apasionante. Es un tema muy apasionante. Justo una conocida mía me preguntó recién, ¿y de qué tema nos van a hacer reír la próxima o sea, el próximo programa? Y le dije, nuestro programa es serio. O sea, básicamente nuestro programa, qué mal concepto. Sí, no es un le programa dije, de nuestro comedia. programa es serio. Pasa? Exactamente, y me dijo, bueno, ya, ¿qué tema van a hablar? Y le dije, de un tema fascinante. Me dijo, ¿cuál es ese tema fascinante? Y le contesté, la inflación. Qué impresionante, yo estoy fascinado. Y me puso mala cara. ¿En serio? Sí, es como que no le pareció un tema fascinante la inflación. Mal, ¿no? Mal. Totalmente fascinante la inflación. Sí. Entonces, vamos a hablar hoy día de inflación. Aquí en Clarito está. Porque cerramos ya el año y tenemos los datos de cómo cerró la inflación al fin del año. Pero vamos a entrar a eso luego de un momento. Sí, vamos a ir primero con el dato de la semana, ¿no es cierto? El dato de la semana. Sebastián nos tiene el dato de la semana. Adelante. 23%. 23%. Ok. ¿Esto es el porcentaje de la población ecuatoriana que vive en Quito y Guayaquil? No. ¿No? Pero es un buen intento. No está mala, no está buena la adivinación. Bien, además, como inteligente, suenas como que cachas sí, el dato. como que fuera culto. Claro, sí, no es eso. No. De hecho, si le pones un menos al frente, va a tener más sentido. Ah, no, pues ahí ya tiene que ser una tasa de decrecimiento, o sea, una tasa de caída. Menos 23%. Algo ha caído durísimo. Sí, totalmente. El número de empleos formales creados en el año. Podría ser también. No, pero no es eso. Alta la pero caída. Sí, estaría exagerado eso. No, es la caída del PIB de Venezuela entre el 2013 y el 2017. Qué bárbaro. Sí. ¿En serio? Ajá. 23%. 23%. Entre 2013 a 2014, 15, 16, 17. En 4 años. En 4 años, básicamente, el tamaño de la economía venezolana es casi un cuarto más pequeña de lo que era en el 2013. ¡Qué barbaridad! Es un dato salvaje. Totalmente. Entonces, te voy a hacer la pregunta de siempre, ¿no? Dale. A ver, el dato de la semana es menos 23%. Que es la caída del PIB de Venezuela entre 2013 y 2017. Si comparamos lo que Venezuela se espera que produzca en este año con lo que Venezuela produjo en el año 2013, vamos a ver que se ha contraído la producción en el país en 23%. Es correcto. Ok. Es durísimo el dato. No, es violento. Sí, es triste además. Ya. Entonces, la pregunta a ti, que creo que ya está semi contestada, ¿es bueno o malo? Es excelente. No es excelente. Es pésimo. Pésimo. Malísimo. Sí, es malísimo. No es ni bueno ni malo, es pésimo. Es malísimo para los venezolanos. Pobres venezolanos, porque además hay una cosa, y yo me imagino, no sé el dato exacto, pero me imagino que la población venezolana está creciendo. A pesar de que hay una fuerte migración y todo. Pero bueno, el hecho es que cada año hay que repartir menos. Bueno, ¿sabes entre más venezolanos. Sí, seguramente la población venezolana debe estar creciendo, pero dadas las condiciones que hay en Venezuela, por lo que uno puede leer y uno puede ver, lo que escucha, las personas al momento de tener hijos deben estarse preguntando si tienen más o menos hijos. Pues. Puede ser. Pero suponiendo que el crecimiento es muy, muy leve, tienes que repartir cada año menos plata para un poquitito más de gente. Exacto. Solo que estuviera achicándose la población, pero no creo que la población de Venezuela haya caído en 23% en 4 años. No creo. Entonces, eso significa que no solo que cayó en 23%, sino que cayó en más de 23% si lo vemos a nivel por habitante. Es correcto. Es dramático el asunto. Sí, o sea, las condiciones por habitante son muchísimo peores. Ahora, yo creo que hay que hacer una importante aclaración. Este dato no es venezolano. No. Este dato es de un organismo multilateral. Sí, porque hace rato que el Banco Central de Venezuela dejó de publicar este tipo de cosas. El Banco Central de Venezuela publicaba algunos datos importantes y uno que otro dato interesante. Publicaba el Banco Central de Venezuela, por ejemplo, publicaba, como es obvio, el PIB de Venezuela, que no ha publicado un par de años. Publicaba la inflación, que no ha publicado cerca de un año. Sí. Y tenía un índice, ¿no? Ese famoso índice de escasez. Que era interesante. Era interesantísimo porque decía de la canasta promedio, de la canasta típica de una familia. Sobre la que se calcula la inflación. Claro. ¿Qué porcentaje de los productos no estaban disponibles en las perchas de los Eso era interesantísimo. De los y más o menos cuando llegó ese índice de escasez al 23, 25%. Dejaron de publicar. Ajá.
Ese era un dato Pero muy eso interesante. es como típico, ¿no es cierto? Cuando ya las cifras no son buenas, Cuando ya son cuando ya son demasiado malas. demasiado malas, y como no puedes revertirlas. Claro. Sí. Dejas Entonces, de bueno, publicar. decíamos, este dato no es del Banco Central de Venezuela como debería de ser. Sí, es del Fondo Como Monetario dice mi amigo Internacional, Bernardo Abad, como debería de ser. como debería ser. Em, Es del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional calcula que el PIB de Venezuela cayó en el 2014 en 4%, en el 2015 en 6%, en el 2016 en 10%. O sea, el año pasado se contrajo la economía venezolana en 10%. Y para este 2017 espera ni más ni menos que una caída del 5%. O sea, se sigue Eso achicando. eso es una pesadilla tras otra. Totalmente. Esto no es una pesadilla económica, son 4 pesadillas Sí, económicas terribles. Y habría que ver qué pasa en el 2018. Pero dada la tendencia. No hay, bueno, y el mismo Fondo Monetario dice que los datos que está poniendo ahí son datos estimados porque no tienen información detallada de la situación económica, no han podido hacer lo que se llama el famoso artículo cuarto, que es básicamente un análisis de cerca de cómo está la economía venezolana. Que todos los miembros del Fondo Al Monetario Ecuador ya le han Internacional, hecho en los últimos 2 años, le han hecho uno por año en los últimos 2 años. algunos, el gobierno decidió que no se publicaran. Creo que ambos. O el último no está publicado. Ujú. Pero en todo caso, el PIB de Venezuela del año 2017, según cálculos del Fondo Monetario Internacional, va a ser 1/4 parte menos De lo que fue en el 2013. Sí. Esto le pone a Venezuela más o menos en la misma liga que Grecia. Por supuesto. Hace algunos programas hicimos un Programa dato sobre de la semana Grecia. sobre Creo que Grecia. fue cuando salió electo el partido Siriza y Puede estaba ser. este economista. Sí, este señor tan Sí. heterodoxo. Exacto. Este partido Siriza que dice que iba a hacer todas las cosas heterodoxas y Esas- diferentes. y hizo lo Y al final no hizo No nada. hizo nada, exactamente. Sí. Bueno, siguen en el poder, ¿no? Sí, y entonces lo único que, digámoslo, en quiteño, lo único que hizo es seguir en el poder. Seguir en el poder. Hizo de seguir en el poder. Exacto. Pero por lo demás no hizo nada distinto. Todas estas medidas extremas que dijo no voy a pagar, voy a Claro abandonar que- el euro, y todas esas cosas. No. Exactamente. Entonces, bueno, decíamos, el PIB de Venezuela caída en 23% en cuestión de 4 años. Y eso lo comparamos, lo ponemos más o menos en la misma liga que Grecia, después de también, empezaron un poco antes. ¿Sabes que esto de Venezuela debe ser comparable con lo que pasa, no sé, como en Siria? No tanto, no creo. Esto es comparable con lo que pasó en Estados Unidos en los En la- años 30, en la Gran En Depresión. la depresión. Esto es comparable con lo que pasó. No sé si 23%, pero sí, más, fue varios años consecutivos Tipos de de caída. contracción del PIB. Pero claro, el mundo occidental, civilizado, aprendió a luchar contra ese tipo de recesiones que duraban y nunca terminaban. La receta es conocida, uno puede interpretarla de una manera u otra, pero no es una idea del otro mundo, ¿ah? El luchar contra una recesión larga. Venezuela ha hecho todo lo posible para que su recesión continúe y empeore cada vez más. Eso es bueno. Ha hecho todo lo posible. Se ha esforzado. Es que la receta está escrita. Ningún país ha vuelto a tener una recesión tan larga que haya implementado las políticas adecuadas. No hay que descubrir las políticas que ya se implementaron en los años 30 para evitar una recesión tan larga. O sea, en cierta forma, para ponerlo en lugar común, no hay que inventar el agua tibia. No hay que inventar el agua tibia, pero Venezuela se dio a Pero a lo la- mejor así son de revolucionarios, pues. Están revolucionando la ciencia económica a tal nivel que están haciendo recesiones imposibles de hacer. Imposibles de hacer. Y lo logran. Puede ser. Año Pero tras bueno, ese es el dato de la semana, la caída del PIB de Venezuela entre el 2013 y 2017. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional, una caída del 23% en 4 años, que no es una pesadilla económica, son 4 pesadillas económicas, una Ahí tengo tras una otra. pregunta de ficción. Es como para despertarse a la mañana siguiente de la pesadilla, así con dolor del corazón, Y angustia, así, sí. así Y angustiado, estar angustiado todo el sufriendo. día. No, Sí. yo tengo ahí una pregunta. Si Perdón, Chávez... y te despiertas y estás en la pesadilla otra vez, porque sigues en la recesión de los venezolanos. Claro, no te despiertas nunca. Sí. ¿Y Me si decías. Chávez no se hubiese muerto? Hay una pregunta sumamente interesante. Claro. que ¿Qué tanto contribuye el talentoso de Maduro a estos? Es verdad, es una muy buena pregunta. ¿Qué tanto contribuye él? Muy buena pregunta, y con esa buena pregunta, a la cual, como toda gran pregunta, no hay una buena No, respuesta. Les dejamos, volvemos en un instante, pero no se olvide. Lo bancó. Grupo Promérica.
Volvemos acá en Clarito está Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. Les damos a ustedes, como siempre, la más cordial bienvenida. Y antes de entrar al tema de la semana, queremos, como lo hacemos de vez en cuando, no lo hacemos tan con la frecuencia que deberíamos, en realidad. No hacemos con la frecuencia que deberíamos, pero queremos agradecer a toda la gente que tiene la inmensa gentileza, primero, de oírnos. De escucharnos, sí. Gracias. Y gracias. Y segundo, dentro de los que nos oyen hay un grupo especial que tienen hasta la gentileza de escribirnos al Facebook y al Twitter. Y comentar sobre el programa. Comentarnos y darnos ideas. Bueno, o sea, a ellos les queremos agradecer especialmente. Por ejemplo, a Milton Tipanquiza, que nos dice: buenos días, un feliz año, espero que este año sigan así con buenos programas. ¿Cómo no le vamos a decir que gracias a un comentario de esos, no? Entonces, nuestra intención es la misma. Sí, Felipe González nos dice: muy buen programa, ojalá todo el Ecuador escuche el programa para que entiendan los daños que causa la corrupción. El programa anterior que hicimos fue sobre la corrupción, y ese gentil comentario de Felipe González nos cae bien. Nos cae bien ese tipo de comentarios. Nos hace bien, digamos. Sí. Bueno, Pablo Zambrano muy gentilmente comenta una de las cifras que dimos nosotros, que fue que el Ecuador se endeudó, esto es de diciembre, que el Ecuador se endeudó eran $1.650 millones en los primeros 13 días del mes de diciembre. Sí, es correcto, Pablo. Así de enorme fue la cifra. Un 1, un 6, un 5 y 7 ceros después. Y claro, y si tú pones todo lo que se endeudó durante el año 2016. Es unas 7, 8 veces eso. Sí, exacto. Es casi no tanto. No es 14 mil millones, ¿no? ¿Cierto? Sí, una cantidad enorme. Groseramente grande. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todos aquellos que han tenido la inmensa gentileza, primero de oírnos y encima más de comentarnos y de seguirnos. Agradecemos profundamente a los 1.270 seguidores que tenemos. Sí, tenemos 1.270. Sí. Y qué buenas gentes son. Yo no tengo tantos amigos, ni familia, bro. Pero bueno. O sea, no son comprados, estos son reales, digamos. Estos son reales. Muy bien. Por cierto, hay cómo comprar seguidores en Twitter. Yo sé. Y relativamente barato. Vi hace poco que podías conseguir 1,000 seguidores por $40, $50. O sea, es como para una señal. Claro, para decir: miren, tengo 10,000 seguidores, todos son fáciles. No hemos hecho eso nosotros. No, que va, si no tenemos plata. No tenemos plata, exacto. Vamos a hacer eso. Pero bueno, vamos al tema de la semana, que como decíamos es un tema fascinante, a pesar de que por ahí una estimada oyente se decepcionó al oír que el fascinante tema de la semana de hoy era la inflación. Ese fue un silencio dramático. Claro, un silencio así de suspenso, así, va subiendo el suspenso y matamos el suspenso. Es anticlimático totalmente hablar de la inflación. Es que vamos a hablar de la inflación porque tenemos un dato especialmente interesante, y es que la inflación cerró el año con 1,12%. 1,12%. Eso es un dato que nos ha sacudido a todos. Sí, por supuesto. Pero ya, a ver, no sé si nos sacudió tanto, porque veníamos ya preparando esta cosa. Ya veníamos sabiendo que la inflación iba a cerrar bien baja. Bien baja. La inflación cerró a diciembre, el dato publicado la semana pasada recién, cerró a diciembre de 2016 con 1,12%. ¿Qué significa eso? Que los precios promedio, ya vamos a entrar un poco a hablar de cómo se calcula la inflación, pero los precios promedio de diciembre de 2016 eran 1,12% más altos que los de diciembre de 2015. Entonces la inflación anual cierra con un 1,12%, que es una inflación evidentemente baja. Pero no ha sido la más baja tampoco. No ha sido la más baja. No. O sea, en el Ecuador hemos tenido inflaciones, en la historia reciente. No estoy seguro si es que mayo o abril del 2005, pero hubo una inflación de menos del 1%. Menor al 1%. Sí. O sea, no es la inflación récord dolarizados de claro, baja, es importante decir eso, ¿no es cierto? En periodo de dolarización. Obviamente en periodo de recesión. No hemos tenido una inflación... hemos tenido inflaciones más bajas que esta, pero es una inflación bastante menor a las usuales de inflación, desde que estamos dolarizados. Y la más baja fue, no estoy seguro si fue abril o mayo, en que fue 0.95, alguna cosa así, un poquito menos del 1%. Estamos cerca del récord, pero todavía no lo igualamos. No. Ahora, hablamos mucho de inflación. En el fondo, todos los ecuatorianos sabemos muy bien qué es inflación. Los ecuatorianos mayores de 30 años. 30, sí. No, digamos de 25. Yeah. Los mayores de 25 entendemos muy bien qué es inflación, porque vivimos inflaciones muy feas y muy duras en el pasado. Pero básicamente la última vez que la inflación fue alta en serio, fue en el 2001. Sí, cuando justo
Después fue el cambio de moneda. Un poquito después de dolarizarnos en el 2000 tuvimos una inflación, pero la inflación empieza a caer desde el año 2000 en adelante, pero sí, alta inflación. La última vez fue en el 2001. Y ya vamos a ver, desde el 2003 solo hemos tenido inflaciones de un dígito, no de dos. Desde el 2003. Sí, o sea, no hemos nunca sobrepasado el 10% de inflación. No. Pero bueno, vamos un poco al cómo se calcula la inflación. Sí, esta parte es interesante. A ver, la inflación es la definición sacada del libro de texto. Adelante, Sebastián. Es el crecimiento sostenido en el nivel de precios. Ajá. ¿Y el nivel de precios qué es eso? Básicamente es un precio promedio de una canasta representativa de lo que consume un hogar representativo en un país. O sea, ese es un típico problema de la economía, Totalmente. ¿no? El nivel de precios. ¿Qué precio? Claro. Ya, ¿Cuáles entonces, precios? ¿qué es el nivel de precios? Bueno, el nivel de precios son los precios. Ya, pero ¿qué son los precios? Entonces hay que pasar de un concepto abstracto, muy útil para el análisis abstracto, a un cálculo real. O sea, ¿cómo se construye la inflación? ¿Cómo calcula? O sea, no cómo se construye la inflación, sino cómo se calcula la inflación, porque la inflación no se construye. Exacto. ¿Hay o no hay inflación? Entonces, ¿qué es lo que se hace? El INEC de tiempo en tiempo, la última vez fue en el 2014, la vez anterior fue en el 2004, la vez anterior fue, si no me equivoco, en el 98, pero eso es un dato que podría estar equivocado. Hace encuestas. Y son unas encuestas de ingresos y gastos de hogares. Que son encuestas muy largas. Largas, pesadas. Tediosas para el encuestador y para los encuestados. Sí, bueno, al encuestador le están pagando para que haga eso. Es un empleado público que está haciendo eso. Pero el pobre encuestado es una persona que tiene que dar un nivel de detalles de lo que consume su familia impresionante. Y muchas veces hacen varios días, ¿no? Sí, claro. No, son inflaciones de larga duración. Sí, encuestas Son encuestas de larga duración. Sí. Pero bueno, el INEC de tiempo en tiempo... ¿qué será? Pues en promedio cada 8 o 10 años hace una gran encuesta, que se le conoce como la ENEIGU, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Que básicamente le preguntan cuáles son sus ingresos y en qué gastó. A ver, pero no en qué gastó en detalle. Sí, yo sé, pero en qué gastó. En qué gastó en detalle. Entonces, yo me fui al supermercado y gasté tanto. No. Deme la cuenta. Claro. Y analizas. Y después en la tienda compré tal cosa. No. ¿Qué exactamente? ¿Qué compró en la tienda y cuánto compró Y en el tienda? mercado compré estas zanahorias. No. ¿Cuántas libras de zanahoria? Présteme las zanahorias. Estrictamente hablando, tienen que pesarte las zanahorias. Te dicen, no fue 1 kilo lo que usted compró, son 900 gramos. ¿Cuánto pagó? Tanto. Perfecto. Entonces vas analizando en cuánto gastas, en qué. ¿Ya? Claro, y tienes que buscarte familias representativas de distintos. Tienes que buscarte más de una familia, obviamente, de familias ricas, familias pobres, familias con hijos, familias sin hijos, familias de adultos mayores, de familias jóvenes. Exacto, familias de las ciudades, de diferentes ciudades, de la ciudad, en el campo. En el campo, todo eso tienes y armas al final una encuesta. Y de la encuesta sacas una canasta. A ver, y la palabra canasta sí viene de aquello que cargaba Caperucita Roja en el brazo, ¿no? Sí viene de una canasta, o sea, sí viene de aquí. Está bien. ¿Ya? Se refiere a que es toda la cantidad de bienes que uno va y compra en el mercado, ¿ya? Pero esto es un símil, o sea, esto es un mercado ampliado. Un mercado ampliado, ¿no? Entonces, claro, obviamente está ahí lo que las abuelitas iban y compraban en el mercado en la canasta, están los tomates, están las zanahorias, está, yo qué sé, las alberjas, pero también están pues los juegos electrónicos, están los kilovatios, los metros cuadrados de alquiler, los kilovatios, los metros cúbicos de agua, la cantidad de pastillas que compraste. Todo eso. Y también está el arriendo de la casa, la pensión del colegio, todo lo que está ahí. Pero bueno, se sigue manteniendo la vieja palabra, la canasta. Y la canasta que se usa... No es malo el concepto de canasta. No, está bien. Es un lugar donde acopias cosas. Sí. Ok, es como el concepto de portafolio en finanzas. Es como el concepto de encaje. Encaje, cierto. Pero bueno, es un concepto así que se usa para juntar todo lo que se compra en un mes. Y vamos a entrar más en detalle de eso luego de una corta pausa. Volvemos en un instante, pero no se olvide. Produbanco. Grupo Promérica. Ya volvemos. Amigos, volvemos aquí en Clarito está. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, te saludamos cordialmente con un tema apasionante. Yo no he podido contener mi emoción al saber que íbamos a hablar de la inflación. Y tu tono no es irónico, ¿no? No es para nada irónico. Es más, todas las veces que hablamos en el año de la inflación, porque siempre nos emocionamos. Siempre nos emocionamos, casi hasta las lágrimas.
Sí, casi hasta las lágrimas. Casi Pero no, hasta hasta ahora no hemos derramado ni una lágrima. Pero por la inflación. contenemos. Ya sería patético llorar por la inflación. Sin duda. Pero bueno, estábamos en cómo se calcula la inflación. Entonces, el INEC junta una gran cantidad de bienes que los define como parte de la encuesta y a esos bienes los agrupa en grupos. En categorías. En grupos de bienes y, bueno, les da una ponderación distinta porque es obvio que una familia gasta muchísimo más, no sé, pues en comida que en Juegos de video. que en juegos de video, obviamente, sí. O ya en productos específicos gasta mucho más en pasta o en fideos. O sea, ya veo para dónde vas. Quieres hablar un poco del tema de la ponderación. Sí, por eso gasta mucho más en fideos que en... Claro, aquí lo que quiere decir Vicente es que básicamente la totalidad del gasto se divide en diferentes Una vez vas a parcelar este gasto y no todas las categorías tienen el mismo peso o se llama la misma porción del gasto, ¿no es cierto? Y según el INEC, en la canasta actualmente utilizada, el 22% se va en alimentación y bebidas no alcohólicas. Claro, y aquí recuerden que esto sale de esta encuesta que se le hace a las familias y se pregunta, bueno, ¿en qué eso gastan, obviamente no? debe ser mayor en las familias pobres y menor en las familias ricas, pero básicamente en promedio una familia típica promedio ecuatoriana se gasta el 22% en alimentación, se gasta el 14% en transporte, es un gasto bien fuerte el transporte. Sí. Bienes diversos se llevan casi el 10%. Los servicios para la casa, como el arriendo, el agua, el gas, la electricidad, se llevan el 8%. La comida que decíamos hace un rato de alimentos es de alimentos que uno prepara, ¿no? Claro, que uno compra para preparar. Los alimentos comprados en restaurantes están aparte y son el 8%. La ropa son el 8%. La salud el 7%. Los muebles son el 6% también. La diversión, la recreación y cultura, 5%. Educación se lleva el 5% del gasto de los hogares. Y las comunicaciones entendidas como teléfono, correo, ese tipo de cosas, teléfonos celulares fijos, etcétera, se lleva el 5%. Y finalmente hay un grupo muy divertido que se llama las bebidas alcohólicas, el tabaco y los estupefacientes. O sea, de hecho es el grupo divertido. Sí. Que se lleva un poco menos del 1% de la canasta. Entonces, del gasto de una familia típica ecuatoriana, entre lo que come en el hogar y lo que come afuera, estamos hablando de cerca de una tercera parte, un poquito menos, claro. 30%, y lo demás se distribuye, como les dijimos, y finalmente poco menos del 1% se va a bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Pero aquí hay que hacer una aclaración importante a favor del INEC, porque el INEC es el que hace este cálculo. Que levanta esta información, ¿no? A ver, ¿cómo levanta esta información? Estrictamente hablando, va y compra, ¿no? Sí. Entonces, ciertas cosas va y compra. Y si es que la compra normal de una familia es regateando en el mercado, lo va a hacer. Tiene que hacer lo mismo. Y obviamente no veis un señor ahí con un sticker que dice soy del INEC. Y estoy divina. Tiene que ser una persona así discreta y con la misma actitud de un ama de casa y comprar y pelear y no, que deme yapa, etcétera, todo eso. Pero hay una cosa que, bueno, a ver, en temas de arriendos, por ejemplo, no arrienda, sino pregunta a familias cuánto han pagado por el arriendo. En temas como luz, como electricidad, tampoco es que compra, sino que ve la planilla de una familia. Y así en diferentes cosas, o compra o ve el precio. Pero hay un tema que ni compra ni ve el precio, de lo que está aquí nombrado. No compra ni ve el precio de los estupefacientes, porque es muy divertido. El grupo se llama bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes, pero solo incluye bebidas alcohólicas y tabaco. Eso es muy importante. O sea, digamos, el estándar es estupefacientes. Claro, esto es un estándar mundial de distribución de los bienes. Pero con esto no queremos decir que el INEC esté comprando estupefacientes. No. Más bien, hasta donde sabemos, no compra estupefacientes. ¿Ya? Ahora, veamos. Pero si compra bebidas y tabaco. Alcohólica y tabaco. Yo supongo que sí. ¿Y qué hacen una vez que compran? Bueno, no sé qué hace, podrías preguntar. Pero lo que sí es conocido es que cuando el INEC compra alimentos, dona a terceros, dona a ¿Y bebida alcohólica y tabaco? Este detalle, no Habría sé. que preguntarles. Si el director del INEC nos está escuchando... Que nos cuente si es que compran. A ver, estrictamente hablando sería lo correcto que compren, ¿no? Claro. Lo complicado es cómo se deshacen. ¿Cómo se deshacen del... Bueno, pueden comprar una cajetilla al mes, ¿no? Claro, por supuesto. Pero tal vez solamente pregunten el precio. Quizás. Ok. Pero bueno, ¿cómo se ha movido la inflación desde que nos dolarizamos? Ese es un tema que queremos preguntarnos hoy día. Y claro, la inflación que antes de dolarizarnos, pues había llegado casi al 100%. Casi al 100% antes de dolarizarnos, ¿no? Estamos hablando del año 87. En el año 87, la inflación, fue ya en el 88. A raíz de la crisis del 87, la inflación en el Ecuador llegó casi al 100%. Habíamos tenido inflaciones altas y además consistentemente altas.
Todo, o sea, casi 3 décadas. Sí, de básicamente inflación. una de las debilidades de la democracia. Desde que volvimos a la democracia en el año 79, tuvimos inflaciones fuertes, en términos relativos, ¿no? Tuvimos inflaciones en promedio sobre el 20%. ¿Será una debilidad de democracia o será...? Bueno, no sé, una debilidad de la economía en el periodo de la democracia, pero sí, yo creo que una de las deudas de la democracia en época de Sucres con la sociedad fue el control correcto de la inflación. Y quizás, para aquellos nostálgicos de la moneda propia, es una de las razones por las que deberían regocijarse, de que no tenemos moneda propia otra vez. Sí, la inflación baja, porque básicamente desde el año 82, 83 en adelante, la inflación rara vez bajó del 30% y mucho tiempo estuvo sobre el 40%, ¿no? Entonces sí quedó como una deuda de la época en que teníamos un Sucres, una deuda de la democracia, la inflación baja, pero, ok, nos dolarizamos en enero del año 2000. Estamos celebrando un aniversario. ¿Podríamos cantar el cumpleaños los feliz? 17 años, no porque tenemos mala voz. Bueno, podríamos poner el cumpleaños feliz. Hagamos el próximo programa, un programa próximo, hagamos sobre la dolarización. Perfecto. Y sus 17 añitos. 17 añitos. Ya pasó la quinceañera, va acercándose a la mayoría de edad. Ya, hagamos todos los votos porque llegue a la mayoría de edad. Que no haya gente que hace comentarios imprudentes. Pero en el año 2000 nos dolarizamos. Los primeros meses del 2000 la inflación sigue subiendo hasta como ubicarse. Claro, hay un periodo de ajuste bien duro. La inflación llega casi al 110% en el 2000. Pero cae. Empieza a caer violentamente. Cae rápido, además. Cae muy rápido. Y en enero del 2003 se ubica todavía en 10%. De ahí en adelante ya no más. Deja de ubicarse en 10%. O sea, de ahí en adelante se ubica por debajo del 10% la inflación. Entonces, si vemos la inflación post-dolarización, es la inflación de enero 2003 en adelante en que tenemos un nivel de inflación, como les decíamos, de un dígito. Pero es interesante, si es que uno ve la inflación y cómo se comportó la inflación desde el 2003 en adelante, hay como 3 puntos en los cuales la inflación subió. Y a ese tema, a cuándo subió la inflación y por qué subió la inflación, vamos a volver luego de una corta pausa. Ya regresamos. Decíamos, aquí en Clarito está Sebastián Oleas, Vicente Albornoz, que el tema que estamos tratando hoy día es de inflación. ¿Por qué? Porque tenemos el último dato de inflación de cierre de año 2016. 1,12%. 1.12% de una inflación baja, no la más baja desde que estamos dolarizados, pero estamos tratando un poco más a profundidad la inflación desde que nos dolarizamos. Sí. Y la inflación desde que nos dolarizamos, bueno, subió muchísimo, pero tuvo un pic impresionante justo después de la dolarización, o sea, de la decisión y declaratoria de dolarización, y a partir de ahí fue bajando. Fue bajando, y desde el 2003 en adelante está por debajo del 10%. Pero si vemos la inflación del 2003 en adelante, ha tenido 3 picos. Sí. Pequeños en relación a esos monstruosos picos del pasado, pero 3 picos ha habido. El uno fue en el año 2008, en que llegó casi al 10%. A mediados del 2008. El otro fue a fines del 2011, que llegó, o comienzos del 2012, que llegó a superar el 6%. Importante. Y finalmente, a mediados del año pasado, del año 2015, que llegó casi al 5% la inflación. Son como los 3 picos inflacionarios que hemos tenido desde que nos dolarizamos. Y la pregunta es, ¿por qué la inflación subió especialmente fuerte en el 2008? Un poco menos fuerte en el 2011-2012 y menos fuerte, pero igual subió en el 2015. Y claro, ahí podríamos echarle la culpa. Explicar. La del 2008, por ejemplo, y del 2011, sobre todo, un gasto público desenfrenado. Sí, justo coincide que el 2008 y el 2011 son los años en que más creció el gasto público desde que estamos dolarizados. Sí. Entonces, entró mucha plata, pero esa plata no entró de la nada, no apareció de la nada para entrar al sistema económico. No, pues originó básicamente en los ingresos petroleros. Sí, justo los años en que más crece el precio del petróleo son el 2008 y el 2011. Sí. Y obviamente, como había más plata para gastar, se gastó
Y eso Sí, se no tradujo nos en mayor olvidemos, inflación. el plan económico del gobierno siempre ha sido gastarse hasta el último centavo lo disponible. Como había más plata, se gastó más. Y es más, gastas más de lo que tienes. Es el plan económico. Sí, hasta el último centavo de lo que haya, ¿no? Ah, ya. De lo que haya. De lo que puedas conseguir. Después de endeudarte y todo, Sí, ¿no? ok. Solo para darles un ejemplo, un dato que es bien interesante, en el año 2008 estaba presupuestado gastar más o menos 10 mil millones de dólares. En números redondos, el presupuesto general del Estado eran 10 mil millones de dólares. Y al final del año se gastó 15 mil millones de dólares. Bien, ¿eh? El gasto del año 2008 fue un 50% más de lo previsto. Claro, ahora estamos hablando de presupuestos de alrededor de los 30 mil millones de dólares, pero ahí fue un disparo del gasto público enorme. O sea, importante. Sí, importantísimo. También se disparó, no tanto. Pero ahí fue un disparo sobre todo más allá de lo presupuestado. ¿no? También hubo un crecimiento importante, no tan fuerte en el 2011. Entonces sí, como tú decías, Sebastián, podríamos echarle la culpa de la inflación alta del 2008 y del 2011 al alto gasto público. Pero ahí nos queda la pregunta de qué pasó, si pasó lo mismo en el 2015. Y no, ahí es otra. Es otro posiblemente el sospechoso de esto. Por cierto, de la inflación del 2008 y del 2011 también habría que echarle un poco de culpa a la importada. La inflación importada. Hemos importado inflación. En el 2008 sobre todo. Todo lo que era metales, cobre, hierro, subió muchísimo de precio. Y todo lo que era derivado del petróleo También o petroquímicos y todo aquello que podía, ¿cómo se llama? Sustituir al diésel o a la gasolina. Me acuerdo que el azúcar subió de precio porque la gasolina el azúcar puede convertirse en gasolina, subió de precio el maíz porque el del maíz puede sacar biodiesel. Claro. Entonces todas esas cosas subieron de precio. También hubo una inflación importada, sobre todo en el 2008, pero algo en el 2011. Y nos queda la pregunta de por qué hubo una inflación importante en el 2015. Déjame adivinar, puedo lanzar así. Impuestos conocidos como salvaguardias. Sí, muy posiblemente sí. Y hay un buen argumento para darte la razón, Sebastián. Dale. Y es que la inflación ecuatoriana típicamente en un mes, ¿no? El mes más inflacionario en el año es casi siempre enero. Casi siempre enero, porque enero es el mes de ajustes salariales, ajustes de precios. Típicamente enero es el mes más inflacionario. O sea, generalmente el año en que si van a haber aumentos de precios, si va a haber aumento de precios, va a ocurrir en enero. Claro. Sí. Luego, los siguientes meses más inflacionarios en el año son marzo y septiembre, porque ahí se entra clases en la costa y en la sierra respectivamente. Y abril es un mes normalmente de baja inflación. No es un mes de inflación especialmente alta, abril. Pero resulta que en el año 2015, en abril entraron en vigencia, entraron en rigor las salvaguardias. Y fíjate tú, el mes más inflacionario del año 2015 es justamente abril, que es cuando entraron en vigor las salvaguardias. Mira. O sea, que digamos que la hipótesis... Sí, la hipótesis de que la inflación alta del 2015 fueron las salvaguardias es muy sustentable, ¿no? Correcto. La inflación alta del de abril. Febrero también tuvo una inflación alta. Febrero normalmente es inflación más bien baja. ¿Qué pasó en febrero? El anuncio de las salvaguardias. Entonces, la gente se adelanta, ¿no? Claro, obviamente, ¿no? La gente tampoco se queda de víctima esperando que los efectos lleguen. Entonces, sí, las salvaguardias parecería ser una explicación sensata para la alta inflación de 2015. Pero del 2015 en adelante hemos tenido más bien una reducción de la inflación. Sostenida. Una reducción de la inflación no significa que los precios caigan, ¿ah? Sino que crecen más lento. Crecen bastante más lento, pero no están cayendo. Sí, no es la deflación en donde tienes una reducción de precios. Exacto. Estamos diciendo que a diciembre del año pasado, diciembre de 2016, los precios eran 1.12% más altos que en diciembre del año anterior. Y sí, diciembre de este año fue más alto que diciembre de 2016. Solo el mes de diciembre hubo más inflación que en diciembre de 2015. Por lo tanto, no cerramos el año con la inflación más baja del año. La inflación más baja del año fue la de noviembre. Sí, negativa y sí. Sí, pero digamos, la inflación anual más baja del año fue la del mes de noviembre. Y claro, de los productos que están en la canasta familiar, ¿cuáles son los que más han subido y cuáles son los que más han bajado? Dale. Dato interesante. A ver, vamos a dar una lista de los productos que más han subido y los que más han bajado, pero de esa lista vamos a quitar las cosas agrícolas. Porque obviamente el rato en que sale la cosecha de manzanas, cae el precio de las manzanas violentamente. O, digamos, la naranja. O la naranja o los mangos. Los mangos. Mangos cerca de la temporada navideña,
Diciembre. Baratos. Baratísimos. Mangos fuera de temporada, caros. No, pero los duraznos, un montón de frutas de estación. Entonces, los productos agrícolas tienen unos precios, lo que en economía se llama muy volátiles y muy estacionales. Ciertos meses suben, ciertos meses bajan. Y por eso lo sacamos. Le sacamos del comentario de qué es lo que más ha subido y qué es lo que más ha bajado. Bueno, el producto que más subió en todo el año fueron las entradas a los estadios deportivos. Qué emoción. Interesante, si es que algún fanático de los deportes nos está oyendo, quisiéramos que nos confirme esto, que las entradas a los estadios subieron significativamente entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016. ¿Este era un indicativo de que la calidad del fútbol ecuatoriano está en aumento? Probablemente hay mayor demanda. O que los clubes necesitan más plata. Puede ser. Luego, hay una serie de productos variados, sobre todo productos de salud, de aseo personal, que suben bastante de precio. Por ejemplo, los anti-hongos. O sea, si tienes pie de atleta... Antiinflamatorios. Ya. Pasta de dientes. Ese tipo de cosas también han subido de manera significativa. También subieron de manera significativa el año pasado. Ese es como el dato freak, ¿no? Sí. Y luego tienes la cerveza y los cigarrillos, que, claro, están conectados con la reforma tributaria de abril, si no me equivoco, la reforma de las gaseosas, cervezas, cigarrillos. Y después cayó la reforma tributaria del terremoto. La del IVA, claro. Ajá. Pero esas son las cosas que más han subido. Son una serie de productos como de cuidado, de higiene personal, ¿no? Bueno, antiinflamatorios y antirreumáticos, par de remedios. Y las cervezas y los cigarrillos son los productos que más suben. Y suben en porcentajes altos, claro. Pero pesan poco, claro. Entonces no aportan mucho a la inflación. Pero, por ejemplo, las entradas de estadios deportivos, según el dato del INEC, interanual a diciembre crecieron en 87%. Wow. Entonces, ¿pero cuánto pesan? No, pesan poco o nada. La verdad, no sé cuánto pesan. Pesan muy poco. Pero en todo caso, nos parecería interesante un comentario de alguien que sepa de deportes. ¿Por qué subieron el 80%? Si este dato es correcto. Claro. Y con ese dato, lo que más subió en este año, les tenemos que dejar, amigos. ¿Puedo decir lo que más cayó antes que nos veamos? Claro, adelante. Lo que más cayó. A lo que más cayó. El que más cayó. El que más cayó. El whisky. ¿El whisky? Sí. Correcto. Dato interesante. ¿Será que ya no hay demanda para el whisky? Quizás. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Nos despedimos. Aquí en Clarito está. Nos hemos alargado un minutito más. Gracias al señor productor por dejarnos hacer esto. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana. Una excelente semana. Chao.